los empresarios, los comerciantes. Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO, de la Federación de Comerciantes de Colombia. Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial para todos ustedes en la mesa de trabajo. Doctor Cabal, y a los oyentes de Blue Radio. Acaba de decir Bruce McMaster aquí en Blue Radio que ellos están de acuerdo en dejar el mínimo en 23.7. Le he escuchado a usted el fin de semana decir lo contrario. ¿Por qué están divididos en esta? A ver, a mí me gustaría, Néstor, y gracias por la oportunidad de explicar que en Colombia, de los 25 millones de la población económicamente activa, solamente 2.400.000 ganan salario mínimo. Tenemos más de 13 millones de informales y de rebusque que ni siquiera llegan al mínimo. Que entre más alto sea el mínimo, más difícil va a ser volverse a un trabajo formal. Y tenemos más de 2 millones de desempleados que tampoco ganan el mínimo y que entre más caro sea el mínimo, más difícil les va a ser conseguir un trabajo formal. Nosotros tenemos que pensar en todos y además en el tejido empresarial, que es el 93% micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar ese incremento tan alto y muchas de ellas van a desaparecer, van a tener que defenderse. Yo entiendo la posición de Bruce, no la comparto porque él obviamente sabe que la gran industria puede pagar ese salario o se acomodó a pagar ese salario. Usted me dijo, pero doctor Cabal, no le entendí. ¿Cuántos de los comerciantes no pueden pagar el incremento del mínimo en 23.7? El 93% que son microcomercios, o bueno, en general, no solamente comerciantes. Si no pueden, ya va mes y medio que están pagando ese nuevo mínimo. ¿Cómo están pudiendo? Pues mire, en el sondeo que hicimos que ha pasado en enero y febrero, el 71% ya está reduciendo su planta personal o la va a reducir próximamente, el 28% ya está incrementando precios. Lo que pasa es que va solamente un mes, no nos olvidemos que esto es progresivo, los efectos no se dan de la noche a la mañana, apenas van 2 quincenas o 3, entonces no están pudiendo, el 8% ya está anunciando cerrar o parcial o totalmente sus establecimientos. El 27% está hablando de procesos de automatización y de inteligencia artificial para poder mitigar los costos laborales. O sea, que hay una realidad social que no nos podemos olvidar, que este país no es de grandes empresas. Este país es de microempresas pequeñas que generalmente son las que le pagan a sus trabajadores el mínimo, que son intensivas en mano de obra y que obviamente va a ser muy complejo sobrevivir con ese incremento tan alto, que además no es solamente ese, los efectos de la reforma laboral que de por sí fueron ya fuertes, adicionalmente la reducción de la jornada laboral semanal a 2 horas a partir de junio, o sea que el panorama laboral es muy complejo y a nosotros nos preocupa es esa gran mayoría de colombianos, además que no solamente el efecto es pagar el salario mínimo el 23.7 a 2,5 millones de trabajadores. El efecto es el encarecimiento a 48 millones de colombianos de la vida como se está volviendo. O es que yo me pregunto, ¿no han empezado ya a subir muchos precios y servicios en el mercado? Hay que preguntarle solamente a los hogares colombianos que viven en administraciones, en edificios, qué ha pasado con su cuota de administración. Hay que preguntar a muchos productores qué está pasando, por ejemplo, a los exportadores. Hay que preguntar muchas cosas que seguramente no quedan en ese contexto porque volvieron esto un debate político y no un debate económico como debe ser. Y reversar todo eso es muy difícil, usted lo dice, las cuotas de administración, también los pasajes de Transmilenio, las cosas moderadoras de salud, todo lo que ya subió, echarlo para atrás es muy complicado, aunque esté encareciendo la vida a 48 millones de colombianos. ¿Les sirve a ustedes una fórmula intermedia, que sea dejar ese aumento así, ya este año en el 23.7%, pero el año entrante no hacer ningún incremento? Pues hay que mirar lo que ordenó el Consejo de Estado. Yo creo que también es bueno aclarar que a la Comisión de Concertación Laboral hoy no vamos a concertar. El espacio y el trámite de la concertación ya se agotó el año pasado. El Consejo de Estado fue muy claro que es que hay que sacar un nuevo decreto. El gobierno tiene que sacar un nuevo decreto. O sea que aquí no vamos a cogernos de las manos y a decir dejemos el 23.7 porque ya el espacio de concertación terminó.
El gobierno tiene que explicar los factores económicos que nunca los explicó, de dónde se sacó de la manga ese 23.7%, que fue lo que realmente pasó. Fue un salario político, no fue un salario económico. Entonces nosotros lo que vamos a dejar constancia es que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, no pueden con ese 23%. ¿Qué haga el gobierno? Ya es su responsabilidad y su conciencia. Seguramente lo dejará así, pero nosotros no participaremos de esa decisión. Pero, doctor Cabal, usted no participó de la mesa de concertación de diciembre y sí espera ir, porque decía que ya pues el gobierno tenía una decisión ya tomada y para qué entonces desgastarse concertando y negociando. Y en esta oportunidad parece suceder lo mismo, parece que el gobierno ya tiene una decisión adoptada sobre el incremento en ese nuevo decreto transitorio. ¿Por qué en esta oportunidad sí va a ir usted hoy a esa reunión? Por una sencilla razón, porque este es un mandato del Consejo de Estado al gobierno y señala unos factores económicos y una explicación de ellos. Y nosotros seremos vigilantes de que ese mandato se cumpla. Solamente por esa razón asistiremos a la mesa de concertación, porque estoy de acuerdo con usted, como lo dijimos la vez pasada, ya el gobierno tenía cantada su posición y era una payasada la mesa de concertación. Hoy hay un mandato del Consejo de Estado que hay que respetar y nosotros queremos ser garantes de esa decisión. Es Jaime Alberto Cabal, el presidente de los comerciantes, 7:27 a.m. Doctor Cabal, le deseo un feliz viaje. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo para todos. En segundos, el padre Linero, los deportes en Mañanas Blue. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2 millones y casi medio millón de trabajadores, 2,5 millones. La carta política, la primera, anunciada anoche por el presidente Petro, que es nuevamente sacar gente a la calle, a manifestaciones con presión popular en una convocatoria que debe suceder el jueves en la tarde. La otra, la carta jurídica técnica, es presentar un recurso ante el Consejo de Estado, una reposición intentando salvar el decreto del incremento salarial que se emitió el 31 de diciembre para tener más de 8 días en resolver el problema del salario mínimo, que fue el primer plazo que dio el magistrado Juan Camilo Morales al gobierno. Y dice el presidente Petro que le va a pedir al magistrado Morales que aclare por qué no usó en su decisión un concepto del salario prevalente que, según él, el presidente Petro, usó la Corte Constitucional cuando definió los términos en una sentencia de constitucionalidad de 1999. Están acudiendo a una figura de hace 27 años de la primera Corte, de la Corte Admirable de Colombia. Celebro encontrarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atento, siempre atenta a lo que hacemos aquí en Blue. Las mejores historias, las mejores crónicas, la mejor información, siempre una opinión argumentada. Oye, comparte, suscríbete y goza nuestro trabajo. En Blue, la radio se ve.